Buenas noches, bienvenidos a Especial Espirri. ¿Saben ustedes quiénes son los Zetas? Los Zetas es una organización criminal que durante los últimos días en México asesinó en la frontera de este país con Estados Unidos, en Tamaulipas, a 72 inmigrantes latinoamericanos. Los Zetas son solo uno de los 9 carteles que dominan el tráfico de drogas desde México y Latinoamérica hacia Estados Unidos. Muy bien, estuvimos en México, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Tijuana, en Ciudad de México, tratando de entender esta guerra que tiene a México en un lugar en donde estuvimos nosotros alguna vez en la década en la que aquí dominaba Pablo Escobar Gaviria. Vamos a contarles esta historia a través de algunas figuras muy teatrales de esta tragedia que viven los mexicanos. Figuras como son la adoración a la Santa Muerte, a Jesús Valverde, el patrono de los narcotraficantes, y a través de esos corridos mexicanos que cuentan la historia que ya los periodistas no pueden contar en este país fuertemente amenazado por esta guerra contra las drogas. Aquí comienza este especial. Dicen que venían de México en un carro colorado, traían cuerpos sin cabeza en su guerra ejecutados. 23,000 muertos por la coca asesinados. Oh patrona de los narcos, venerada Santa Muerte, y tu ángel de los sicarios, adorado Jesús Malverde, ayúdanos a entender esta guerra que México ha tenido en suerte, entre rezos y corridos, sacrificios de sangre y muerte. Este domingo en Especial Espirri, la Santa Muerte y Jesús Malverde, los santos de los carteles. En algún lugar de Tepito, un barrio que algunos tildan de olla, entre talleres y deshuesaderos tiene su templo la Santa Muerte. Muy lucida con su manto, la pelona nunca se vio tan elegante, ni tan adorado nunca fue en su vida un traficante, como lo es aquí don Jesús Malverde. La Santa Muerte. Soy la señora María Alicia Pulido Sánchez, a sus órdenes. En la colonia Doctores en Tepito, en pleno corazón de la ciudad más densamente poblada del mundo, María Luisa es como una sacerdotisa del templo más oscuro que el sincretismo religioso pudiera imaginar. Uno levantado a la Santa Muerte. Aquí la pusimos por creencia, por haberme hecho un favor a Nuestra Señora, que le prometí que si me sacaba de ese problema a mí y a mi hija, yo voy a poner su altar. Como si se tratara de la Virgen del Carmen o la Virgen de Guadalupe, a la Santa Muerte, María Luisa le dice señora y le agradece por la vida de su hija, la Santa Muerte que salva de la muerte. Mire, ella cuando estaba chiquita, tenía 2 años, se quemó de la cara, mitad del cuerpo, tuvo un accidente con agua y aquí está, y aquí está mi hija viva, gracias a Dios y a mi señora. Tan solo de ver su estampa, a muchos les entraría miedo o se les enfriaría el alma, y tal vez pensarían que se trata de un culto demoníaco. Pero lejos de eso, los adoradores de esta santa son católicos que también rezan Ave Marías y Padre Nuestros. El 98% de esas personas que acuden a la Santa Muerte o a Juan Soldado o al Niño Fidencio o a Jesús Malverde, etcétera, son católicos. A la Santa Muerte, la gente, en especial de extracción humilde, le pide los mismos favores que a cualquier santo. La visibilidad que ha tenido en algunos sectores como Tepito, por ejemplo, ya de por sí un sitio estigmatizado, pues nos indica que va a personas donde lo que son las principales demandas de la población, que son las mismas que se le puede hacer a la Virgen de Guadalupe, las mismas que se puede hacer en un templo católico, son empleo, las presiones económicas, cuestiones de salud, cuestiones de cárcel o ayuda para salir de la cárcel. Pero además de rescatar amores, conceder favores, curar a los enfermos y conseguir trabajo, de la Santa Muerte se dice que se ha convertido en la adoración del narco, de los malandros, una especie de virgen de los sicarios a la que se encomiendan no precisamente santos. Necesito una Santa Muerte, tengo un trabajo yo muy peligroso y pues, tengo armas y todo. ¿Cuál me recomendaría? ¿Cuál le recomendaría? La negra. La negra. Para andar, la negra, ¿para qué me puede servir? ¿Cómo más?
y puedo yo andar asaltando, robando y me va a cuidar. Allá si me dan un balazo, ella me va a recoger. Entonces sería la negra. Y si a mí me gustara una blanca, la blanca pues no me serviría para eso. Pues yo digo que sí la ayudaría, porque ella la ve que tenga fe, porque todas las muertes son igual la misma. No vayan a poner que casi, que la misma. Entonces si yo quiero una para que me proteja en lo que hago, debe ser una negra. Sí, sobre cada cosa mala. Si quiero para proteger a mi familia, debe ser una blanca. Y si quiero dañar a alguien, pues la roja, ¿para qué me serviría? La negra, porque la Claro. roja Para el amor de Dios. Él es Vicente, así no le dice la gente, pero hemos cambiado su nombre porque queremos que siga vivo. En su brazo, tatuada con sangre y tinta, ostenta piadoso a la Santa Muerte. Por la cabeza de Vicente muchos ofrecen plata, y aunque son su mujer y su suegra las que le quieren pelar, no es precisamente por amor que lo han mandado a matar. Es por lo que Vicente sabe. Vicente es un exnarco, un testigo protegido de la mafia. Yo la tenía con arreglos florales muy exóticos, cadenas de oro, anillos con brillantes, su vino, sus dulces. O sea, trataba para que me cuidara, ¿no? Vicente le cree a la santa, a Dios y a la santa. Sufro un atentado que me quieren ejecutar. Pues alguien me habló de la Santa Muerte que me encomendara a ella, y pues así fue como empecé a creer en ella. La historia de Vicente nació aquí, en Tepito, un barrio, según él, muy caliente. Es un barrio popular de la Ciudad de México, pero es el barrio bravo porque ahí encuentras de todo, ¿no? Desde un cassette pirata hasta una bazooka, una granada encuentras ahí. Y puede estar una patrulla ahí con 5 o 6 policías y aquí al lado te están vendiendo un kilo de coca, ¿no? Te están vendiendo una pistola, un cuerno de chivo y digo, todo está coludido con las autoridades. Pero la organización para la que trabajaba Vicente no era de las que exportan droga. Es uno de esos engendros del narcotráfico que cada vez tienen más poder y generan más violencia. Las organizaciones que se encargan del microtráfico. Yo trabajaba para un cártel del centro, un cártel local en la Ciudad de México, y era ubicado como el cártel de Nesa, el cártel de la Ma Baker. La Ma Baker era una mujer, unos 40 años de edad, que tenía una organización pues, familiar, ¿no? Estaba compuesta por sus hijas y por sus yernos. Entonces ella empezaba a traficar pues, en las esquinas. Después de las esquinas vinieron los negocios de narcomenudeo, donde ya era una casa normal y la gente llegaba a comprar sus dosis de cocaína, ¿no? Y esto es irónico porque ella, como diversión, como hobby, seguía trabajando como maestra en una escuela primaria. Uno de los problemas más graves que está enfrentando la guerra contra las drogas en Latinoamérica es que mientras más se estrangula la salida de coca hacia los Estados Unidos, más se dispara la venta interna del producto y por lo tanto el consumo interno. Bueno, el último indicador de la encuesta nacional de las adicciones te habla de 5.7. El que había en 2000 era de 5%. Entonces podemos pensar que se incrementó un 7% de personas que han consumido droga. Estamos hablando de adictos. La organización de la Ma Baker, para la que trabajaba Vicente y que ahora lo busca para matarlo, es una de las más poderosas y temidas de México. Pero nunca compitió, ni ha competido con los grandes carteles. Una organización local, como la que éramos nosotros, difícilmente nos íbamos a pelear con un cártel del Golfo, un cártel del Sinaloa, un cártel de los Zetas. ¿Por qué? Porque ellos solamente usan a México como trampolín para exportar sus drogas hacia otros países o hacia Europa, por decirlo. Entonces lo único que hacíamos nosotros era pelear el territorio donde se comercializaba lo que era el grapeo de cocaína. Entonces cada negocio te vendía un arroz por semana de arroz de 30,000 dosis de cocaína. A mi cargo llegué a tener 200 personas. Nos traían la droga
Bolivia, de Colombia, de Panamá, o nos contactábamos con narcotraficantes colombianos. Convertir a los mexicanos en consumidores de la droga que otros le vendían a los gringos convirtió a la Mabaker en una mujer de un poder incalculable. Pero el gran secreto del éxito criminal en esta organización fue, según Vicente, el increíble grado de infiltración que se logró entre las autoridades. Dentro de la Policía Federal, a los directivos se les entregaba su remesa en la nómina, que podía ser $10,000, $20,000 por semana, y ellos mandaban a gente que nos escoltara. Recogíamos la droga, mismos agentes de la plaza de la Policía Federal, adscritos del aeropuerto de la Ciudad de México, nos entregaban ya la droga arriba de la camioneta, nos daban las llaves y vámonos. Vicente llegó a ser muy importante en la organización de su suegra, la Mabaker, hasta que este negocio tan asociado con la muerte le cobró la factura. Uno es peligroso no por la persona, ni por lo que eres, sino por lo que sabes. Por eso un cártel te mata por lo que sabes. Hoy Vicente le agradece a la Santa Muerte el hecho de seguir vivo y caminando entre la gente, todo un milagro si tenemos en cuenta lo que vale su cabeza. Una historia salpicada de violencia, dinero y corrupción, pero adornada con el misticismo de esta santa que adorna capillas pero también pistolas. La Mabaker fue sentenciada hace apenas unos meses a 47 años de cárcel. Su cartel era de microtráfico. En algún momento se le relacionó con uno de los 9 grandes famosos carteles de México, el de Tijuana, exactamente con los hermanos Arellano Félix. El cartel de Tijuana es uno de los 9 grandes carteles que hoy protagonizan la gran guerra de las drogas en México. Carteles a los que el gobierno del presidente Felipe Calderón les declaró la guerra abierta en el 2006. Una guerra que para algunos ha sido tan inútil como la guerra que la Iglesia y las autoridades le declararon a la Santa Muerte. Ya volvemos. Muy bien, vamos a un corte de comerciales y al regreso nos vamos del Distrito Federal a Tijuana, Sinaloa, a la frontera, el lugar donde han sido asesinados los inmigrantes. No solo estos 72, sino muchos más, de los cuales les vamos a contar la historia. La región también donde han sido destruidos y quemados todos los templos a la Santa Muerte. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso. Aquí continuamos con este especial sobre la Santa Muerte y Jesús Valverde, los santos de los narcos. La Santa Muerte y la frontera. México es en su gran mayoría un pueblo de buenas personas. Personas amables que representan una de las culturas más iconográficas de América y el mundo. Sus colores, comida, arte, historia, tradiciones y paisajes tienen un sello particular que cualquiera reconocería sin importar de qué lugar del mundo viniera. México es un país de una fuerte fe católica, cuya patrona es la Virgen de Guadalupe. La Iglesia Católica y algunas autoridades en México rechazan el culto a la Santa Muerte, a la que catalogan como demoníaca y pagana, una santa a la que no solo le piden buenas cosas, sino también maldades. Para malos son aquellos que tienen enemigos, que no quieren que los vean, que se desaparezcan de los enemigos, que no los persigan, aquellos que quieren hacer negocios sucios y que les salgan bien. Esto es Tijuana, en la frontera. Y esto es lo que quedó de los templos a la Santa Muerte después de que entes del Estado prohibieran su culto. Los altares fueron demolidos, quemados, y las personas que vivían de su adoración, como María Elisa, se quedaron sin trabajo, pero no sin santa. Esto fue en la noche, se ve que usaron maquinaria pesada. Ahí se ve realmente lo que hicieron, porque con una mano del hombre con un piquito no se hace esto, y lo hicieron a escondidas. Estamos totalmente de acuerdo todos que es un lugar, que es una vía pública, que no debía de estar aquí, efectivamente, pero así también teníamos el derecho de que nos dijeran para haber sacado nuestras imágenes, los limosneros y lo que tenía dentro en oro, en valor.
El culto se mantiene, y entre más clandestino, parece más atrayente. Un culto que sobrepasa las fronteras mexicanas y que tiene eco en Colombia, donde esta santera venezolana sabe a quiénes le interesan sus favores. Pues una persona que tiene negocios fuertes puede dejar muchos millones, como no puede dejar ninguno. A veces son un poquito tacaños, como diríamos, entonces no dejan sino lo que ellos quieran dejar, 1 millón, medio millón de pesos, 300,000, y de acuerdo a lo que paguen, así será. Si entre más pagan, más reciben. Pero la Santa Muerte no está sola. Ella hace parte de un santoral pagano donde comparte atrio con este traficante, Jesús Malverde, santificado por los mortales, los humildes, los desposeídos y los bandidos. Cuenta la leyenda que Jesús Malverde era un ladrón, una especie de Robin Hood que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Dicen otros que traficaba marihuana en la frontera. Malverde fue ahorcado en Culiacán y su cuerpo fue dejado expuesto. Como estaba prohibido enterrarlo, la gente le tiraba piedras hasta que lograron taparlo, y esa fue su tumba. Hoy los que creen en Malverde todavía le llevan piedras. Es un ánimo, porque a él lo colgaron allá en Sinaloa, y entonces por eso están las piedras aquí, porque la gente le trae piedras, porque no lo sepultaron. Cuenta la leyenda también que en los años 70 el capo Julio Escalante ordenó matar a su propio hijo Raimundo por cosas de traficantes. Raimundo, herido de bala y moribundo, fue arrojado al mar. Le pidió entonces a Malverde por su vida y fue rescatado por un pescador. Desde entonces se afirma que famosos narcos comenzaron a encomendarse a Malverde, entre ellos el legendario Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Hay muchos deudores, o hay deudores de Malverde. Se han convertido en un santo internacionalizado desde Estados Unidos, Centroamérica y también Colombia. Para algunos investigadores, la persecución y destrucción de los templos de Malverde y la Santa Muerte no está justificada. Por eso, por ejemplo, cuando se destruyeron las capillas de la Santa Muerte y de Malverde a lo largo de las ciudades de frontera, y se decía por parte de algunas voces del clero y algunas voces fundamentales de la política aquí en Baja California y en otros lugares, que no se podía permitir que existieran esas capillas donde la gente iba a pedir apoyo para después salir a asesinar y matar. Bueno, simplemente comentaba y respondía a través de los propios medios que si supieran que el 98% de esas personas que acuden a la Santa Muerte o a Juan Soldado o al Niño Fidencio o a Jesús Malverde, etcétera, son católicos, lo cual no justificaría la destrucción de los templos católicos. ¿Pero por qué es tan fuerte la presencia de Malverde y la Santa Muerte en la frontera? Tal vez porque después de décadas, ¿por qué no siglos? Los 3.100 kilómetros que comprenden la línea divisoria que separa a México y a toda América Latina de los Estados Unidos ha estado trazada en rojo y escrito su historia en sangre. Una tierra de nadie, dominada por bandoleros, coyotes y traficantes de whisky, de armas, de coca y de personas. Una tierra desesperada, perfecta para la adoración de imágenes desesperadas. Somos el país vecino de Estados Unidos y eso genera que sea un puente o un cruce natural de la droga hacia Estados Unidos. Sin embargo, esa ha sido una constante desde 1920, 1930, no solamente de drogas, sino también de licor, en la época de la recesión de Estados Unidos, de licor y tabaco, y también de opio, que se traficaba en esos años, en los años 20, 30, por parte de una comunidad china asentada en ciertos lugares de la frontera como era Tijuana y Mexicali. Él es José Manuel Valenzuela, investigador del Colegio de la Frontera Norte.
Conoce mejor que nadie la problemática fronteriza, que no es de hoy, y que tiene una fuerte influencia en la conformación de las mafias y sus rutas de tráfico a Estados Unidos desde y antes de la época de la prohibición en los años 20. Por si usted no lo sabe, desde 1919 hasta 1933, en Estados Unidos se prohibió el alcohol y su consumo, producción y distribución eran penalizados como son hoy los de las drogas. Un despropósito legal, un fracaso histórico que dejó como resultado las raíces de las grandes mafias y sus negocios que se mueven hasta hoy en esta frontera. La ley Volstead, 1919 a 1933, con la cual se inicia también la prohibición de la producción, distribución y consumo de licor en Estados Unidos. Esta ley que propone el senador Andrew Volstead de Minnesota, cuando él decía en 1919, mañana la sociedad de Estados Unidos, los estadounidenses caminarán por las calles con la sonrisa en los labios, porque una nueva época de seguridad inicia para este país y se abrirán las puertas del cielo para la población. Yo siempre he dicho, no se abrieron las puertas del cielo, se abrieron las esclusas del infierno. Al final de cuentas, Estados Unidos tiene que reconocer el gran fracaso. Algunas estimaciones nos indican cerca de 35,000 muertos por consumo de bebidas adulteradas, cerca de 45,000 muertos por todo lo que tuvo que ver con la violencia, la criminalidad, la generación de las mafias que empezaron a establecer sus poderes en Estados Unidos. Esta es Tijuana. Dice una canción de Manu Chao: bienvenidos a Tijuana, tequila, sexo y marihuana. Una población fronteriza envuelta en esta mística traficante desde las épocas de Al Capone. Era controlada en los años 30, 40 por Al Capone, pero él con el licor y tabaco. Entonces él aprovechaba esa cercanía con Estados Unidos para traficar alcohol hasta Chicago, ¿no? Entonces había toda una ruta establecida. Y de acuerdo con testimonios de testigos protegidos de la PGR, es la misma ruta que utiliza el Chapo Guzmán, desde Mexicali, desde Sinaloa, Mexicali, hasta Chicago y muchas ciudades de Estados Unidos, ¿no? Ciudades como Tijuana ven el enorme crecimiento de casinos, casas de juego, centros de prostitución. Tijuana era el equivalente de Las Vegas en la actualidad. Una plaga que creció en silencio y fue mutando hasta nuestros días. Lo que vamos a ver es la conformación de nuevos actores